Hola queridos amigos, hoy aquí en el Tesoro del Presidente tenemos un fusil Mauser modelo 1893, que fue el arma reglamentaria del ejército español en la última guerra de Cuba y el mejor fusil de la guerra hispano-cubano-americana. Este modelo alemán, fabricación española. Tenemos además aquí una bayoneta original de este fusil Mauser, todo perteneciente a la colección de Teodoro Rubio. Mi amigo Teo Rubio, quien atesora esta colección de artefactos de la guerra hispanoamericana, es el único español que ha buceado en todos los pecios de la escuadra del almirante Cervera, incluido el buque insignia, el Infanta María Teresa, que descansa en los arrecifes de Cat Island, en Bahamas. Al final de este vídeo y en la descripción te dejo un enlace a una entrevista en la que cuenta esta interesante experiencia. Si quieres conocer más detalles sobre esta impresionante arma, acompáñanos en este vídeo. A principios del siglo XIX, aún se usaban en la guerra los fusiles de avancarga, es decir, que se cargaban por la boca. En ellos, como muy bien muestra este animado de Juan Padrón para su serie El Pidio Valdés, todo venía por separado: bala, pólvora y fulminante. Pólvora, bala con trapo y grasa, baquetea, saca la baqueta, fulminante y amartilla. Listo, mi sargento. Posteriormente a la Guerra Civil Estadounidense de 1861 a 1865, se produce el surgimiento de las armas de repetición, ya a finales del siglo XIX, que revolucionó la tecnología militar y la defensa personal. La aparición de los cartuchos metálicos, que llevaban todo junto, el fulminante, la pólvora y la bala, permitió dejar atrás el sistema de avancarga, y los revólveres Colt permitieron disparar múltiples veces sin recargar. Luego aparecieron las carabinas basadas en mecanismos de palanca como el Winchester y el Spencer, como estas que vemos expuestas aquí en el desaparecido Museo Militar del Castillo de Montjuïc en Barcelona. Culminando en los fusiles de cerrojo modernos como Mauser y Lee Enfield, poco antes de 1900. Pero antes de llegar a las armas de repetición y a los fusiles Mauser, hagamos un poco de historia. Al estallar la convulsa situación militar en la península, a raíz de las guerras carlistas, la revolución gloriosa que depuso a Isabel II, y al estallido de la guerra de Cuba, en la década de 1860, en España surge la necesidad de modernizar su arsenal de armas portátiles de fuego. De todos los sistemas probados, el Remington fue el de mayor éxito. Comprobada su eficiencia y brillantes condiciones en plena campaña, donde prácticamente a 1 kilómetro hacía fácilmente blanco, se prefirió este tipo de fusil a cualquier otra arma. Era un diseño norteamericano de 1863 del armero Joseph Ryder, patrocinado por los Remington, y pasó a integrar a partir de 1865 los arsenales de muchas potencias. España construyó su propio Remington, fusil y carabina, también llamada tercerola, tomando como base el modelo norteamericano con licencia de la casa matriz y haciéndole algunas modificaciones propias del ejército español. En 1871 quedó definitivamente instituido para la infantería el uso del fusil largo Remington, modelo español, y para la caballería una carabina con las mismas características,
La caballería necesitaba un tipo de fusil más corto para poderlo llevar terciado a la espalda cuando se iba galopando en el caballo. De ahí su nombre de tercerola. Los Remington se produjeron en la fábrica de armamentos de Oviedo, en Asturias. Este tipo de armas era monocapsular, es decir, de un solo tiro. Era más rápido que el fusil de avancarga, pero a cada disparo había que abrir la recámara, extraer la vaina vacía del cartucho e introducir otro proyectil. Esto ocasionaba una demora y una baja cadencia de fuego, que podía ser aprovechada por los jinetes para acercarse lo suficiente y dar una carga al arma blanca, que normalmente de fatales consecuencias para la infantería. El Remington fue el arma del ejército español durante la Guerra de los 10 años. También fue ampliamente utilizado por los mambises, entre otros fusiles y carabinas monocapsulares, y llegaron en gran número en expediciones o fueron obtenidos en la misma isla, capturados en combates o de cualquier otra forma. Otro fusil monocapsular que llegó a ser muy popular entre los insurrectos en Cuba fue el Springfield 1873 Trapdoor. Tenía muy buenas cualidades balísticas y por su largo cañón los insurrectos le llamaban espingarda. Este fusil fue reglamentario en el ejército norteamericano, que dejó de usarlo en 1892 y fue adquirido por la Junta Revolucionaria en el exilio y enviado a Cuba en expediciones. Y también, ya en el marco de la guerra entre los Estados Unidos y España, fue suministrado por los norteamericanos en gran cantidad a los mambises en Santiago de Cuba. Este fusil equipó a los batallones de voluntarios norteamericanos que desembarcaron en Siboney y Daiquiri, mientras que el fusil de repetición Krag-Jorgensen noruego equipaba al ejército regular norteamericano. Finalmente llegamos al Mauser. Este fusil, modelo 1893, es un fusil de cerrojo conocido comúnmente como Mauser español, ya que fue encargado por España al armero alemán Paul Mauser, que lo desarrolló para el ejército español según las especificaciones solicitadas. Por su trabajo, Paul Mauser recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de España. Este fusil fue un gran éxito y tuvo un extenso servicio en el ejército español hasta la Guerra Civil de 1936 al 39. Los primeros Mauser 1893 se compraron en Alemania. También algunos se compraron en Argentina, pero luego se fabricaron en España, en la fábrica de armas de Oviedo. Los arsenales españoles fabricaron más de 2 millones de fusiles Mauser hasta 1943. Desde 1893, el ejército español adopta un arma mucho más efectiva que las que se venían usando hasta entonces, el fusil Mauser. El éxito de este calibre, de este arma, es muy importante porque el calibre se desarrolla en España. Es el 7x57. Aquí ven ustedes las balas, como están colocadas en un peine, que se utilizaban para su carga. Normalmente se colocaban en la entradura, se apretaba con la mano y quedaban los 5 cartuchos introducidos en la recámara. Luego, posteriormente, a cada disparo, la vaina percutida saltaba y cuando se volvió a tocar el cerrojo, volvía a entrar un nuevo cartucho, de forma que la rapidez de disparo era extraordinaria. Este modelo, las diferencias fundamentales, aparte de la repetición, que podía meterse 5 cartuchos y el otro era 1, es que el modelo anterior utilizaba la pólvora negra. La pólvora negra da mucha menos potencia, da mucho menos velocidad a los proyectiles y sobre todo tiene una característica fundamental, que provoca una gruesa nube de humo blanco, de forma que el enemigo puede detectar dónde está el tirador. Mientras que en el Mauser, en el 7x57, se usó la pólvora sin humo, la pólvora que se utilizaba ya en aquella época, la cual se llama así, aunque produce humo, pero su nube es infinitamente inferior, es casi prácticamente inapreciable, sobre todo en días de sol. Al soldado se le daban 150 cartuchos que iban en 3 cajas como estas, que son precisamente cargadas en la pirotecnia de Sevilla en marzo de 1898. Es decir, que muchas de las que fueron cargadas como estas fueron a Cuba y fueron utilizadas en aquella guerra.
La pequeña y limpia bala del Mauser, de 7.65 milímetros de calibre, recorría a gran velocidad su camino, esterilizándose al calor generado por la fricción con la atmósfera, y generalmente atravesaba la anatomía humana, dejando a distancias normales de combate una herida apenas mayor que en el punto de salida que en el punto de entrada, y causando solo una hemorragia insignificante. A menos que rebotase o reventase su cubierta de níquel debido a una expansión indebida de su núcleo de plomo, nunca arrastraba partículas de ropa dentro de la carne, y si encontrase un hueso en su ruta, perforaba un pequeño agujerillo redondo sin astillarlo o romperlo y seguía su camino. Esto era muy importante de cara a evitar infecciones fatales después entre los heridos. Esto obedecía a un moderno concepto militar imperante en aquel momento. Una munición de bajo peso permitiría que el soldado entrara en acción con una triple asignación de cartuchos, cómodamente transportados en su cinturón. Esto, unido al alcance enormemente ampliado y a la rapidez de disparo de las nuevas armas, aumentaría el porcentaje de heridos entre el enemigo y, en consecuencia, reduciría sus filas en el combate por el número de soldados necesarios para transportar a estos heridos a retaguardia. O sea que era mejor al enemigo causarle un herido que un muerto, porque estos hombres heridos obstaculizaban más a un ejército que los muertos, por lo cual los muertos solo nada más que había que hacer enterrarlos y ya, mientras que los heridos había que transportarlos, curarlos, alimentarlos. En la guerra de Cuba, un hombre podía ser alcanzado por un Mauser en un muslo o en la rodilla y recuperarse rápidamente con el uso completo de sus articulaciones. Las heridas producidas por estas armas, o sea, por el Mauser, a través de brazos y piernas muchas veces apenas sangraban y no requerían ningún tratamiento especial. Muchas veces no obligaban ni siquiera a abandonar el combate. Mientras que estas mismas heridas, causadas por la gruesa y lenta bala de plomo de 11 milímetros del Remington, siempre eran seguidas por amputación o muerte o cojera permanente. La bala del Remington de plomo, cuando penetraba en el cuerpo, se aplastaba, llegaba a alcanzar un diámetro grande y producía un desastre dentro del cuerpo que no veas. Y el agujero de salida pues era un boquete, si llegaba a atravesar. Aquí en estas fotos de un viejo libro militar vemos las pruebas que se han hecho con diferentes tipos de bala en arcilla blanda, que se supone que tiene la misma contextura de la carne humana. Ahora veremos cómo la introducción del fusil Mauser influyó decisivamente en el fin de las cargas al machete en Cuba. Pero antes de continuar con el vídeo, quisiera recordarles brevemente mis libros de novela histórica, los cuales encontraréis todos en vuestra tienda de Amazon. La introducción del fusil Mauser por el ejército español en la guerra de Cuba a finales de 1895 marcó el fin de la leyenda de las cargas al machete mambisas. Estos fusiles de repetición permitieron a la infantería española disparar múltiples veces, hasta 20 tiros por minuto, superando el límite de 9 disparos por minuto del Remington. Su alta cadencia de fuego y largo alcance permitían detener a la caballería cubana antes del choque, tornando suicidas a las cargas frontales que antes eran efectivas contra las armas de pólvora negra y de un solo tiro, como el Remington. Si bien las cargas al machete tuvieron éxito en varias ocasiones contra estos fusiles Remington de un solo tiro en las guerras anteriores, la tecnología Mauser hizo que este tipo de ataque fuera cada vez menos efectivo.
provocando que solo una pequeña fracción de las bajas españolas en 1896 fueran por arma blanca. Según el libro de Lawrence Stone, en los hospitales militares españoles, solo un 2% de los heridos eran por machete durante ese año. Ante esta tecnología moderna, el ejército insurrecto tuvo que adaptarse, reduciendo la dependencia de la carga directa al machete y forzando a la caballería a actuar principalmente como exploración o infantería montada, los llamados cazadores. Es decir, que los soldados se trasladaban en caballos, pero combatían desmontados a pie. Esto no solo fue privativo de Cuba, sino que las armas de repetición tuvieron un impacto en el mundo entero. Las unidades equipadas con rifles de repetición podían detener cargas masivas de caballería, infligir bajas devastadoras y cambiaron el ritmo de los combates. La tecnología se impuso y pasó a ser decisiva, más que el valor y la valentía legendaria de los jinetes. Finalmente, la aparición de las armas automáticas, muy poco tiempo después, la combinación de ametralladoras, artillería de tiro rápido y modernos fusiles de cerrojo de repetición convirtió a la caballería en una reliquia, quedando casi totalmente obsoleta en las matanzas de la Primera Guerra Mundial. Set your sights, 1600 meters. Set your sights, 1600 meters. 1600 meters! Fire! El Mauser modelo 1893 fue utilizado por el ejército español en Cuba contra los insurrectos cubanos y las fuerzas de Estados Unidos. Se ganó una reputación letal, en particular a partir de la batalla de la Loma de San Juan, donde solo 750 soldados españoles, equipados con el Mauser, retrasaron significativamente el avance de más de 8.000 soldados estadounidenses, armados con una combinación de fusiles de cerrojo Krag-Jorgensen, noruegos, y fusiles monotiro de retrocarga del Springfield 1873. Al finalizar la guerra, los norteamericanos se llevaron gran cantidad de fusiles Mauser españoles hacia los Estados Unidos, ¿no? Con el tiempo, muchos de ellos fueron vendidos a particulares como arma de caza, como podemos ver aquí en este anuncio. El anuncio pone que este es un lote de genuinos Mauser españoles de repetición capturados en Santiago de Cuba, obtenidos recientemente por el vendedor en una subasta del gobierno. Los que se venden en $7.50 solo valen como souvenir porque le faltan algunas piezas menores, que el gobierno les explicó que estas piezas fueron destruidas por los soldados españoles antes de rendirse, con el fin de inutilizar el arma. Pero así todo constituyen un invaluable souvenir de la guerra hispanoamericana. Pero por $10 usted puede adquirir un Mauser en perfectas condiciones, completamente limpio y con la mira graduada. Todos han sido comprobados y examinados por nuestros expertos y están garantizados. El suministro de munición de pólvora sin humo también está asegurado, ya que los vendedores cuentan con un gran stock de munición capturada.
Algunas cosas que el Mauser puede hacer: atraviesa una plancha de hierro de 1 a 2 pulgadas o una de madera sólida de 4 pulgadas. Con mira graduada puede alcanzar las 2 millas y un tirador experto puede alcanzar una moneda de 1 céntimo a 100 yardas. La marcada superioridad del modelo de Mauser 1893 sobre su oponente estadounidense en la guerra hispanoamericana, el Krag Jorgensen noruego, llevó al ejército de los Estados Unidos a desarrollar el Springfield 1903, copiando el arma española. El Springfield 1903 fue el fusil que llevó el ejército norteamericano a Europa en la Primera Guerra Mundial y también se usó en la Segunda Guerra Mundial como rifle de francotirador. En este vídeo podemos comparar la forma en que se carga el Mauser y el Krag Jorgensen. Vemos que el Mauser es más rápido porque las balas van en esta especie de peine o de clip que permite introducirla más fácilmente y rápidamente. Hasta aquí este vídeo sobre el fusil Mauser español de 1893, el mejor fusil de la guerra hispanoamericana. Espero que les haya gustado y que a través de él hayan descubierto cosas curiosas e interesantes de nuestra historia. Recordad dar un like y si lo consideráis podéis apoyarme con la opción super gracias, que esto me ayuda mucho a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Y no dejéis de suscribiros al canal para que no os perdáis próximas entregas, como el siguiente vídeo que será sobre la desconocida Guerra de la Chambelona, ocurrida en Cuba en 1917. Hasta luego.